Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos encontramos en FM4 con Luis Enrique González Araiza con una entrevista para Puntos Cardinales. Me voy a permitir presentarte, Luis Enrique. Luis Enrique González Araiza es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara y además es maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Humano Sustentable en México y América Latina por la Universidad Complutense de Madrid y un diplomado en Educación de Derechos Humanos hacia la especialización de las Ciencias Sociales de la UNESCO UNAM. Él ha sido encuestador, asistente de investigador y coordinador de trabajo de campo respectivamente del proyecto de Migración Mexicana y del proyecto de Migración Latinoamericana, auspiciados por la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Princeton. Ha sido visitador adjunto en el Programa de Atención a Migrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ha sido asesor de la Coordinación de Transparencia y Archivo General de la Universidad de Guadalajara, jefe del Departamento de Protección de Datos de la Benemérita OPD Hospital Civil de Guadalajara, miembro de la ONG Dignidad y Justicia en el Camino AC, mejor conocida como FM4 Paso Libre, desempeñándose actualmente como el encargado de atención jurídica y representante legal. Además, es docente de asignaturas que tienen que ver con el derecho internacional público, derechos humanos, procesos migratorios, de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara y es investigador en los temas de migración internacional y derechos humanos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Muchísimas gracias por recibirnos en tu oficina, Enrique. Gracias, Daniel, a ustedes. Gracias por la entrevista. Pues quisiera que abriéramos boca en esta charla y que nos cuentes qué es FM4. Bueno, FM4 Paso Libre es una organización no gubernamental cuyo nombre jurídico es Dignidad y Justicia en el Camino AC, y somos un grupo interdisciplinario de personas que nos motivó realizar este trabajo y ayuda a las personas migrantes por distintas razones. Algunos de nosotros tuvimos oportunidad de estar en casas y albergues de migrante anteriormente, y producto de esa experiencia nos cuestionamos si aquí en la zona metropolitana, hoy área metropolitana de Guadalajara, por ahí el año 2007, si existía la migración en tránsito en nuestra ciudad. Y nuestra sorpresa fue que sí se encontraba de manera, obviamente con un flujo mucho más reducido del que vivimos actualmente, pero que sí existían migrantes. Fue así como, de manera, pues ahora sí, desarticulada entre nosotros, íbamos a vías y entregábamos ayuda humanitaria in situ, ¿no? Poco a poco empezamos a tener un poco de más estructura y en el año 2009 nos constituimos jurídicamente con este nombre que te mencioné, Dignidad y Justicia en el Camino AC, y eso marcó la pauta para que en el año 2010, en mayo de 2010, abriéramos el primer centro de atención al migrante, que así lo denominábamos, ¿no? Un espacio, un lugar donde se le pudiera ofrecer al migrante de manera aislada durante 5 horas al día los servicios básicos, ¿no? El tener un lugar para asearse, un lugar para hacer llamadas telefónicas, un lugar para tener un plato caliente y bueno, después de este tiempo que continuara su camino, ¿no? Esta ayuda que se manifestó como forma de comedor, como te comenté, trabajamos solamente en ese entonces, estoy hablando desde el año del 2010 hasta el año 2015, junio del 2015, trabajamos con un esquema que en el argot de la ayuda humanitaria se le llama comedor. Brindábamos 5 horas al día, lunes a viernes, el día sábado 7 horas. Esto cambió justo después de junio del 2015, porque a través de una negociación que tuvimos con el gobierno del estado, en agosto de ese año 2015, pudimos concretar el comodato de este lugar donde estamos en este momento, ¿no? que es un inmueble que nos entregaron como comodato, ubicado en Calderón de la Barca 468A, en la colonia Arcos Vallarta. Y justo en este lugar mutamos de ser un comedor a ser una estancia de día, porque a partir de que estamos en este lugar, la ayuda aumentó de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y ya no nomás era de lunes a sábado, sino que aumentamos los días domingo y días festivos. Con ese esquema funcionamos hasta diciembre del año 2016, fecha en la cual cambiamos y cerramos la pinza, y de ser una estancia de día pasamos a ser un albergue, es decir, ya atendíamos a las personas migrantes
más allá de 8 a 8 de la noche, y podemos ya brindarles la pernocta, ¿no? Entonces, en este lugar actualmente es un albergue donde tiene un enfoque de atención hacia migrantes y hacia personas migrantes que quieren ser reconocidas con la condición de refugiado. Entonces, ese es como el enfoque de ayuda humanitaria que les damos. ¿Cuántas personas laboran aquí como voluntariado? ¿Quiénes los apoyan? Justo ese es uno de los dos. Hay dos pilares en la organización que sin ellos no seríamos lo que somos, ¿verdad? El primero de ellos, ya lo manifestaste, el voluntariado. Actualmente, en este año, estamos contabilizando que alrededor de 110 personas son voluntarias en la organización. Y dentro de este voluntariado, obviamente, algunos de ellos reciben una contraprestación de por medio. ¿A qué voy con esto? Pues que algunos no son voluntarios, sino que también tenemos prestadores de servicio social de la Universidad de Guadalajara y prácticas profesionales. Y las personas que laboramos con la organización solamente somos 8. Como puedes ver, la organización no sería nada sin esta red heterogénea de voluntariados. Y el otro pilar fundamental que tenemos son los donadores, porque más o menos un 80% de la operación de la organización cotidiana es sustentada por donadores, ¿no? que se solidarizan con la causa, ya sea entregando la ayuda humanitaria en forma de metálico o de insumo directo, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuántas personas atienden más o menos? Bueno, como tú sabes, Daniel, el fenómeno de la migración en tránsito pues es irregular también en cuanto a los flujos, ¿no? Porque hay distintas condicionantes que van a causar que el flujo aumente o disminuya, ¿no? Desde los factores climáticos hasta los medioambientales. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Ahora que pasó este sismo que ocurrió en el sur del país y luego en el centro, hoy Ciudad de México, hubo un aumento significativo del tránsito migratorio. Digamos que en promedio estamos recibiendo 400 personas al mes, ¿no? Entonces, con este incremento que te menciono, más o menos cerramos septiembre alrededor de 550 personas que atendimos. Y en este sentido, me estabas comentando que hay donadores. El 80% de la operación de la organización funciona a través de los donadores. ¿Qué donantes son? ¿Son locales? ¿Son internacionales? Bueno, ¿funcionan en red? ¿Con quiénes? Claro, bueno, eso es importante mencionar, porque bueno, cuando yo te hablo de donadores, son los donadores individuales o empresarios aquí locales, ¿no? Y te hablo de la operación cotidiana, es decir, el pago del agua, de luz, de los insumos que se comen las personas migrantes. Pero también estamos justo funcionando la operación, otra gran parte de la operación del Centro de Atención al Migrante y el Refugiado, es justo a partir de estos fondos con los cuales estamos trabajando vía organismos intergubernamentales, y en concreto con una agencia de Naciones Unidas que se llama el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. A través del ACNUR es que estamos haciendo la coordinación de esta ayuda humanitaria a las personas migrantes, porque el ACNUR, uno de los objetivos que tiene en el país es justo que las personas migrantes que hayan huido por motivos de violencia de sus países de origen puedan acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición del refugio. Pero ACNUR sabe, y no es naif, que no solamente es proveerle los servicios jurídicos a las personas, ¿no? Obviamente, si la persona no tiene un albergue adecuado para permanecer, pues entonces la tasa de abandono de ese procedimiento será muy grande. Entonces, acciones coordinadas que tenemos con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados redunda en que la operación del centro sea lo más adecuada para las personas migrantes y que éstas se mantengan en nuestro albergue para que puedan continuar su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugio. Y justo esa es la otra parte operativa de la organización. Una de las aristas y de la ayuda humanitaria que le damos a las personas migrantes es eso, es la ayuda jurídica. El ser acompañantes, facilitadores de los procesos jurídicos que están teniendo, porque se podría asumir quizás en otros estados-nación, dado que el derecho al asilo es administrado de manera muy peculiar por cada estado-nación. En el caso mexicano es un procedimiento administrativo y se lleva ante una instancia que proviene de la Secretaría de Gobernación, que se llama la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.
y la Comar actúa en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. ¿Y por qué digo esto? Porque oficina de Comar en concreto en Jalisco no existe. Entonces, todos los trámites tienen que ser substanciados a partir de la coadyuvancia con el Instituto Nacional de Migración, quien funciona como una oficialía de partes, por así decirlo. Entonces, como puedes ver, en los hechos, un derecho humano contemplado en el 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho al asilo, en términos concretos, estando en la ciudad de Guadalajara, obviamente tiene que ser acompañado por alguien que tenga conocimiento de derecho internacional de refugiados, ¿verdad? O sea, no es tan simple, ¿verdad? Y en ese sentido, la conformación de las organizaciones no gubernamentales, su operación y los fines que persigue, normalmente tiende a cubrir espacios que el Estado no brinda. En este sentido, es importante la incorporación de la visión de atención al migrante desde los territorios locales. ¿Debería ser importante? Claro, debe de ser importante, debería de ser importante. Particularmente, pienso que dado que el tema migratorio es un tema que luego siempre es atribuido al gobierno federal, en ocasiones algunas entidades o los municipios quieren ser ajenos a ello, ¿no? Pero bueno, al final, si vivimos en un estado federalista, quiere decir que las políticas públicas que están a nivel federal deben de armonizarse con las locales, ¿no? En ese sentido concreto, nosotros hemos tratado de articular al gobierno estatal y al gobierno, por lo menos municipal de Guadalajara, en función de favorecer esa agenda de las personas migrantes en tránsito que pasan por nuestro albergue. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos tratado de generar esa sinergia con estos gobiernos? A nivel estatal, pues simplemente el hecho de podernos sentar con ellos y mencionarles que en el estado de Jalisco, para ese año del 2015, no existía ningún albergue laico, estoy hablando de laico, porque obviamente por parte de la Iglesia Católica, y en concreto pues hay espacios que se han brindado para las personas migrantes o en situación de calle de manera cotidiana, ¿no? Pero yo te hablo, un espacio concreto y laico, donde se ofrezca ayuda humanitaria para las personas migrantes en tránsito, no existía hasta el año 2015, ¿no? Entonces, justo fue esa negociación que tuvimos con el gobierno del estado, decir, bueno, nuestra presencia es importante, porque estamos tratando de cubrir ese espacio que no existe. Claro. Entonces, esto deriva en que tengamos una relación de comodato, como te lo menciono. Okay. En este sentido, los gobiernos locales juegan cada vez más un papel importante a nivel internacional. Vemos que hay ciudades norteamericanas que se pronuncian en favor de atender a los migrantes indocumentados, tanto en Estados Unidos o en Europa. Sí. En México en realidad no se ha dado de una manera muy abierta esta condición, por lo menos específicamente en el estado de Jalisco. Hay acciones en el estado de Jalisco, por lo que entiendo, que tienden a acompañar a estas organizaciones como FM4 para atender un problema social que en realidad no es emergente, que ha sido un problema que ha sido permanente, por lo menos me dices desde antes de 2010, sí, claro. y ha venido claro, creciendo. Y en ese sentido, hay políticas públicas en el Estado como política pública de atención al migrante. Me parece que es una agenda que está en construcción. Okay. Y un paso que ha dado el gobierno del Estado, primero es la creación del Instituto de Atención Jalisciense de los Migrantes, que es una apuesta que hizo la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para poder asignar la construcción de política pública en una instancia, ¿no? Ahora, yo te digo que es una agenda en construcción porque obviamente hoy en día el IJAMI sigue como una instancia desconcentrada de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. ¿A qué voy con esto? Si el día de mañana el siguiente gobernador llegase, puede eliminar
este instituto, ¿verdad? Y pudiera generar otra política, ¿verdad? Digo que está en construcción porque también a la par de eso está también el involucramiento, que te voy a decir otra cosa, el proceso de armonización legislativa que tenemos en el Estado de Jalisco en cuestión de atención a los migrantes, también es un proceso que está construyendo, porque, mira, te voy a resaltar algo cotidiano que se hace con los servidores públicos y que te voy a decir yo como defensor de derechos humanos de personas migrantes, me toca. Cuando tú vas con cualquier instancia a nivel estatal o municipal, el servidor público va a trabajar bajo la narrativa de que solamente puede hacer hasta donde la ley le compete o le señale, mientras que nosotros como ciudadanos trabajamos hasta donde la ley nos prohíba, ¿no? ¿Cierto? Cuando tú vas con un servidor público y quieres hacer vigente alguno de los lineamientos que están planteados o en el convenio de protección para todos los trabajadores migrantes, sus familias, un instrumento de derecho internacional firmado y ratificado por México desde el 2003, o incluso donde tú señales los preceptos los preceptos que se ubican o que se encuadran en la ley de migración, esta ley federal, luego se topa con la realidad el servidor público estatal o municipal, que no existe una armonización de esos preceptos en su legislación. Y entonces ahí hay un una contradicción. Pues sí, hay un bloqueo pues, de cómo ejerce el reconocimiento de los derechos. La construcción de política migratoria inicia, creo, desde mi perspectiva, a partir de que se armonice, a partir de una armonización legislativa, internacional y nacional de esos preceptos que van a reconocer los derechos de todos los migrantes en la multidimensionalidad de los flujos migratorios que existen, ¿cierto? Porque entonces Jalisco no es el lugar donde solamente van jaliscienses a trabajar a Estados Unidos, ¿verdad? Que esa es como la percepción clásica que tenemos de la migración en Jalisco, ¿no? Y bueno, y está fundada Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, y Michoacán, Jorge Durán, Patricia Arias hablan que es la cantera de migrantes, ¿no? En la región migratoria más añeja, más antigua. Pero bueno, hoy en día, Jalisco 2017, tenemos flujos que son de origen, obviamente, pero también que son de tránsito, que justo este es el flujo migratorio que tenemos nosotros. Hay un flujo migratorio de destino. Jalisco está siendo cada vez más destino de migrantes, aunque no queramos verlo, ¿sí? Y finalmente, de retorno de migrantes. Y el retorno entendido bajo la narrativa de voluntaria, que es un retorno idílico, o la deportación, que es la forzada, ¿no? Claro. Entonces, hablo de que la agenda migratoria de política migratoria está en construcción porque todavía no vemos de manera concreta esta multidimensionalidad de flujos o de atención a esos flujos. Okay. En este sentido, la armonización legislativa, como le llamas, desde la localidad, en el caso de México, porque las localidades en México tienen competencias legislativas, es decir, las entidades federativas tienen competencias legislativas, en otros contextos no los tienen, pero es importante esta armonización normativa para poder tener claridad en la consecución de las metas planteadas. Lo menciono porque justamente en la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible se reconoce al gobierno local como el primer escalón de gobierno, el primer responsable en la consecución de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas. Y ahí me parece que los objetivos de desarrollo sostenible juegan un papel importante, en este caso, para Jalisco, para la atención de los migrantes y para la creación de políticas públicas para armonizar lo que se está haciendo con las metas planteadas para 2030. ¿Esto es así? Todavía no es una realidad. Eso es lo que debería. Ajá. Y justamente yo estoy completamente de acuerdo. O sea, los objetivos que se plantean al final son, pues ahora sí como el abecedario que deben de seguir los gobiernos locales para poderle proveer, digamos, como un piso firme para que el ejercicio de derechos, sin importar si tienes la etiqueta de ciudadano o no,
los tengas, ¿no? Claro. Y te voy a decir, digo, y tú lo mencionaste, al final la célula de la administración pública en México, que le llaman el municipio, es el primer contacto directo que tenemos como ciudadano, ¿no? Es aquel contacto que te provee de los servicios públicos, con los cuales interactúas. Yo pienso que un ciudadano interactuamos 80% de nuestro tiempo directamente con el municipio. Quizás entre eso y el Estado, ¿no? Una escena más, un poco más distante es el gobierno federal. Y justo recuerdo en puntos de la agenda, de los objetivos que señalaban, por ejemplo, cómo hacer fehaciente o concreto que una persona reconocida como refugiada en este país, en México, pueda insertarse, por así decirlo, en las dinámicas de trabajo, ¿no? ¿Cómo es que una persona que huyó de su país de origen por motivos de violencia y que no trae tras de sí ningún documento que acredite el capital humano que detenta, ejemplo A, ¿no? ¿Cómo yo, gobierno del Estado, ¿no? O municipio de Guadalajara, voy a proveerle las oportunidades para que pueda desarrollarse en un trabajo en el cual, por lo menos de manera pragmática, está calificado, ¿no? Quizás no pueda acreditarlo por la documentación, pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, digamos, todavía no tenemos eso. Simplemente te voy a decir algo. Hay una profesora de Georgetown, Susan Coating, que habla que sin documentos no eres nadie. Y eso es un ejemplo claro de la problemática que viven las personas migrantes, incluso las personas migrantes que ya tienen un estatus de reconocimiento en el país. Te voy a decir algo muy como concreto. Cuando una persona es reconocida como refugiada, el gobierno mexicano le da la oportunidad de regularizar su situación migratoria a residente permanente. Y lo hacen. Y le entregan una credencial que acredita que es residente permanente en el país. Pero estamos en la narrativa que fue refugiado y que posiblemente esta persona, su agente persecutor fue su estado de donde proviene. ¿A qué voy con esto? Estamos entonces en el hecho de que esa persona no puede acercarse a su consulado o su embajada para tramitar un pasaporte, porque si no sería visibilizarse donde se encuentra, ¿verdad? Decirle al agente persecutor, estoy aquí. Claro. Cuando esta persona quiere abrir una cuenta bancaria, en el banco le dicen que el único documento que puede ser acreditado su personalidad jurídica va a ser su pasaporte, porque obviamente está en consonancia con la Convención de La Haya. Pero entonces ahí tú tienes una persona que necesita abrir una cuenta bancaria porque en el trabajo que le ofertaron le están diciendo que se paga por nómina, no pagan ya ni en cheque ni en efectivo. Y si no abre una cuenta de banco en el banco de preferencia, no va a tener la cuenta bancaria una, y dos, no va a tener el trabajo. Y esas son condiciones que se pudieran resolver en... Pues es que yo sé que la Comisión Bancaria es una instancia a nivel federal, pero bueno, la Comisión Bancaria es un grupo de particulares, de banqueros particulares, que bien pueden ser interpelados bajo un diálogo de un gobierno local, ¿no? O sea, visibilizar ese tipo de problemáticas cotidianas, ¿no? O sea, que viven. Resolverlo cotidiano. Y sobre eso quisiera preguntarte, la construcción de una política de inserción internacional desde lo local está en boga y está en los medios y está en la agenda, por lo menos de los gobiernos locales o de algunos gobiernos locales. Hay algunas redes de gobiernos no centrales a nivel mundial que están pidiendo un asiento, dicen un asiento en el conductor, es decir, que se puedan sentar en la mesa y todos generar una agenda mundial. Por el reconocimiento que tienen los gobiernos locales y el nivel de responsabilidad que tienen los gobiernos locales frente a estos problemas, que son problemas cotidianos. Pero la construcción de políticas públicas no dependen exclusivamente del gobierno, sino que dependen también de grupos de interés, de grupos de la sociedad civil, de empresarios, de universidades, de interesados en resolver los problemas cotidianos de las personas. Porque finalmente es allá hasta donde queremos, tener problemas resueltos para las personas. FM4 tiene algo que decir para la construcción de una política pública de atención a los migrantes,
como el reconocimiento de Guadalajara como una ciudad responsable, con moral global de atención a los migrantes, de respeto a los derechos humanos, ¿o no lo tendría? Como un stakeholder, un interesado en la construcción de una política pública de este tipo. Sí lo tenemos y sí estamos participamos. Me viene a la mente una de las redes en las que estamos ahorita inmersos, que se llama la red de Migración y Equidad. Es una red que aglutina actores no estatales, como organizaciones no gubernamentales, académicos, y también están algunas de las instituciones gubernamentales, ¿no? El Instituto Jalisciense de las Mujeres es uno de ellos, ¿no? Y en concreto, pues los esfuerzos que se han tratado de hacer es eso, es cómo la agenda migratoria, cómo la agenda migratoria se puede insertar en la construcción de políticas públicas concretas en gobiernos locales, ¿no? Un ejemplo quizás es lo que en este momento está haciendo Zapopan. Por ejemplo, el municipio de Zapopan, a partir de la administración que está hoy en día, abrió una oficina solamente de atención para personas migrantes, pero en el entendido de que la persona migrante puede tener esta multidimensionalidad de flujos. No están concentrando solamente de la atención de migrantes, de zapopanos, migrantes en el exterior, ¿no? No, se están enfocando o están tratando de observar que pues, hay migrantes en tránsito que se ubican en el municipio de Zapopan, ¿no? Y a partir de ahí hay un proceso primero de visibilización del fenómeno, ¿no? Hablar con qué actores a nivel municipal se pueden topar en el cotidiano con un migrante en tránsito, pues la policía, ¿no? Policía. Y en eso FM4 también ha favorecido, ¿no? Hemos estado trabajando en conjunto con el municipio de Zapopan, haciendo talleres de concientización en materia de derechos humanos e inmigración. O sea, tratando de poner el foco en que un migrante no es ilegal, un migrante es sujeto de derechos, un migrante simplemente es alguien que tiene un irregular estatus migratorio en el país y no por eso no puede ejercer estos derechos, ¿no? Digo, estoy tratando como de bajarlo. Claro. Otro ejemplo es, en este momento estamos trabajando con el IJAMI en una propuesta de armonización legislativa de la ley de migración a nivel federal, pero que tiene completamente una consonancia de tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano, en concreto que te mencionaba, ¿no? La Convención de Protección de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, ¿no? Y quizás, por eso hacía un poco de énfasis en la armonización legislativa. Si este proyecto de ley llega a generar o a dar pie a una ley secundaria a nivel estatal, quizás a partir de ahí se pudiera construir políticas públicas con un enfoque diferencial para que pudiera atender a estos distintos flujos migratorios, que en la propuesta es lo que esperamos, que no solamente sea un enfoque de jaliscienses en el exterior, sino que sea obviamente jaliscienses en el exterior, pero también migración interna de los trabajadores agrícolas temporales que están en el estado de Jalisco, que son migrantes internos que vienen a Jalisco a trabajar al tomate en el sur de Jalisco, o a los pollos en la región de los Altos, o a las tequileras, y que también en la práctica pues están siendo invisibilizados sus derechos. Es decir, poder abarcar esta multidimensionalidad de flujos, ¿no? Quizás esos son los instrumentos que como organización utilizamos a manera de trabajo en conjunto, pero también de presión, para que el Estado haga lo que plantea el primero constitucional a nivel federal, ¿no? Porque el primero constitucional dice: todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México se parte. Y cuando se hace el cambio justo en junio 10 del 2011 de individuos por personas, pues el concepto de persona te da un paraguas tan amplio como en este momento tú estás imaginando una persona, ¿no? Seguramente si yo te dijera describe una persona, va a ser completamente distinta a lo que te voy a describir. Porque persona aglutina a todos y a todas, sin importar cualquiera de tus etiquetas: estado, origen nacional, género, preferencia sexual, política, religión, etc., etc. Entonces, quizás estas acciones que hacemos como organización trata de dinamizar o de construir esa agenda en materia de política pública en favor de las personas migrantes. Pero esa es una. Te puedo decir que estamos en otros espacios de incidencia. A nivel federal, el colectivo de migrantes para las Américas, el llamado COMPA, estamos también insertos en él, ¿no?
Y hay otros ejemplos en los cuales estamos construyendo. Hace poco, en estos días pasados, la compañera que se encarga de vinculación, Janet Valverde, estuvo participando en un foro en Quito, de la OIM, convocada por OIM, para analizar cuál es el estado de la cuestión de los flujos migratorios en la región. Entonces, son trabajos que hacemos desde la organización donde tratamos de incidir en los diversos espacios, ¿no? En los cuales se nos invita, pero también en los que no se nos invita, ¿no? En los cuales tratamos de presionar. Y finalmente, yo creo que el otro proceso muy valioso que tenemos como organización es el proceso formativo. Tenemos aquí estudiantes de las 4 universidades, tanto pública como privada, realizando voluntariados, pero también realizando prácticas y servicio social. Yo te voy a dar un ejemplo concreto de mi área. El área que yo estoy encargado es el área de atención jurídica a las personas migrantes. Y en mi área soy solo el único que tiene una relación laboral, pero tengo 5 estudiantes que están haciendo servicio social o prácticas profesionales de la licenciatura de Derecho y de Relaciones Internacionales, en las cuales yo soy docente, quienes operan la atención directa a los migrantes. Obviamente eso es un gana-gana para los estudiantes, porque hacen práctico conocimientos que tuvieron en su clase de Derecho Internacional Público, y al mismo tiempo benefician a la organización y podemos tener un aspecto más amplio, porque yo como persona pudiera tener 5 casos, pero con ellos en este momento tengo 35 casos de personas migrantes que están queriendo ser reconocidas con la condición de refugiado. Entonces, quizás como el proceso formativo también es otra de las grandes contribuciones que como organización hacemos. Porque imagínate que estos compañeros, estudiantes, cuando egresen de internacionalistas o de abogado, quizás ellos van a ser un motor de dinamismo en los espacios donde se incluyan. Van a estar sensibilizados al tema. Te puedo decir que de la experiencia que tenemos, 3 compañeras egresadas de la licenciatura de Relaciones Internacionales ahorita están trabajando en otra parte del país con organizaciones no gubernamentales, pero también con el gobierno federal, en Comar, por ejemplo. O sea, tenemos una compañera que estuvo aquí estudiando, haciendo prácticas, luego servicio, y en este momento ella está, ahora se cambia de casaca, ahora tiene casaca de Comar, es decir, de parte del Estado. Pero imagínate que es una persona sensibilizada con la problemática y que tiene conocimiento previo del tema, ¿no? Tenemos otra que trabaja en ACNUR, otra que trabaja en el Servicio Jesuita Migrante. Yo creo que también es algo que quizás en un corto plazo no lo vamos a ver, pero en un mediano o largo plazo, las sinergias que generó este espacio de vida humanitaria van más allá de lo inmediato. Eso es como yo también lo veo. Enrique, para finalizar, quisiera preguntarte tu opinión sobre el papel que juegan las organizaciones no gubernamentales como grupos de interés, como grupos territorializados en los gobiernos locales, pero con interés en generar políticas públicas para la atención a distintos problemas que no son atendidos de manera suficiente por los estados. ¿Cuál es el papel de ello? Yo creo que en este momento es preponderante. Ahora voy a retomar un poco, es una agenda que se construye al día, ¿no? Estamos como actor no gubernamental a nivel local, me parece que la incidencia que nosotros tenemos en el tema de generación de política pública es algo concreto. Un ejemplo de ello, quisiera solo mencionarte como organización. Hasta el año 2012, el Código de Asistencia Social no contemplaba a las personas migrantes como personas vulneradas, ¿no? como personas que se necesita de la asistencia social en el estado de Jalisco. No tenían derecho. Y por lo tanto, cuando tú sabes, si no está reglamentado eso, pues entonces a ese sector de la población pues no se puede entregar recurso, no se puede crear un programa en específico y no se contempla. Con la trabajo que hicimos en su momento con una de las diputadas de esa legislatura entonces, se pudo hacer una propuesta de ley y se integró, y hoy en día las personas migrantes son
son una de las personas vulneradas en el estado de Jalisco, ¿no? Que están contempladas en el Código de Asistencia Social, y que a partir de ello pues, se pueden generar y bajar recursos a nivel estatal a través de los planes estatales, ¿no? Bueno, eso es uno de los ejemplos. Simplemente el hecho de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas, esta agencia de Naciones Unidas, fue el representante en México, Mark Manley, fue una de las personas que cortó el listón aquí en nuestro centro cuando inauguramos. Y te voy a decir quién más estuvo. Estuvo a nivel estatal el secretario de Desarrollo Social, y estuvo el presidente municipal de Guadalajara. Imagínate cuando puedes tener reunido a una agencia de Naciones Unidas, a la representación del Estado y a la prestación del municipio, pero en torno a la inauguración de un espacio de una organización no gubernamental o local. Esto quiere decir que tratamos de construir una agenda en beneficio de las personas migrantes a partir de esas tres dimensiones, ¿no? De esas tres autoridades, ¿no? Bueno, dos autoridades, claro, y el representante, ¿no? De Naciones Unidas. Y esto es cotidiano, esto es lo que tratamos de generar. Esos espacios que en un inicio no podían ser compatibles, ¿no? Porque luego también yo entiendo que algunos compañeros de organizaciones no gubernamentales luego plantean que son completamente antisistémicos, ¿no? Pero bueno, eso no genera diálogo y al final no redunda en reconocimiento de derechos a las personas migrantes. Yo creo que con esos ejemplos que te menciono, o la misma operación de nuestro albergue, es como un ejemplo vivo de la importancia que tienen las organizaciones no gubernamentales en lo local con los mismos gobiernos locales, ¿no? O sea, creo que es indiscutible que gracias a que alzamos la voz en compañía de esos grupos, de esas personas que acompañamos, pues es que luego las agendas que están construyendo se dinamizan, claro, o llegan a algo concreto, ¿no? Porque hay una exigencia detrás, ¿no? Hay una exigencia de una organización de la sociedad civil, claro, que pone el acento en algo que es importante. Y que como lo mencionamos en un inicio de la intervención en la entrevista, ¿no? Pues es un aspecto que no está cubierto, que está en el vacío, ¿no? Y que podemos no ser nosotros o otros actores nocivos que puedan llenar ese hueco, ¿no? Claro. Vacío de poder genera la oportunidad para que se aproveche en la agenda que cada uno tenga, que puede ser buena o mala, ¿verdad? Claro. Pues con esta reflexión nos quedamos, Enrique. Te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio que nos has brindado aquí en estas oficinas de FM4. Sí. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y visite nuestra página fm4pasolibre.org. Gracias.